Mi nombre es Cristian Hidalgo, yo les voy a hablar sobre el síndrome de estrés respiratorio agudo. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, de la Cátedra de Neumología del Dr. Diego Barahona. Vamos a empezar con una breve introducción, la epidemiología y los resultados, seguido de las consideraciones diagnósticas, la biología subyacente, así como el manejo inicial. Aparte vamos a hablar también de las terapias de rescate, las llamadas terapias de rescate, las controversias y las nuevas evidencias sobre el SDRA debido al COVID-19 muy brevemente, y los conceptos clave y conclusiones. Como introducción, para empezar, tenemos que el síndrome de estrés respiratorio agudo o SDRA es la aparición aguda de hipoxemia y edema pulmonar bilateral debido a una permeabilidad alveolo capilar excesiva. Aunque el SDRA tiene una definición clínica codificada, que es la definición de Berlín, esta tiene estadios que nos ayudan a estimar el riesgo de mortalidad de los pacientes, debemos recalcar que no existe una prueba única para identificar o excluir el diagnóstico. Entonces, en este cuadro encontramos la definición de Berlín, que se desarrolló en el 2011 por un grupo de expertos para llegar a una evaluación objetiva de los pacientes que pudieran tener SDRA. Como primer punto, tenemos que debe ser de instauración aguda, es decir, 7 días de síntomas respiratorios, ya sean nuevos o que estén empeorando. Además, como segundo, tenemos opacidades radiográficas bilaterales que no puedan ser explicadas totalmente por derrames, atelectasias o masas. Hipoxemia arterial definida en 3 estadios, esto lo veremos en la siguiente diapositiva a profundidad. Además de algún factor de riesgo para SDRA identificado, y si no hay algún factor de riesgo, al menos se debe excluir que la insuficiencia cardíaca pueda ser una causa del cuadro clínico. Y este cuadro clínico no debe ser exclusivamente debido a causas cardíacas, aunque es algo importante que sí pueden coexistir. Ahora, entrando en detalle para explicar los estadios del SDRA según la definición de Berlín, vamos a tener 3 importantes: SDRA leve, SDRA moderado y SDRA severo. Es importante mencionar que para tomar esta definición, el paciente debe estar con una PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, mayor o igual a 5 centímetros de agua, o una ventilación de presión positiva continua. Esto es aceptado sobre todo en la leve. En cuanto a la SDRA leve, se define como una PAFI menor o igual a 300 milímetros de mercurio y mayor a 200, en la que se ha observado una mortalidad del 27%. En el SDRA moderado, por su parte, se define como una PAFI menor a 200 milímetros de mercurio y una mortalidad del 32%. En el SDRA tenemos una PAFI menor a 100 con una mortalidad del 45%. La utilidad de estas etapas es para estandarizar un pronóstico para los pacientes de SDRA, además de estimar su riesgo de mortalidad. En cuanto a la epidemiología y los resultados, debemos empezar aclarando que el SDRA es más común de lo que se creía inicialmente. Como ejemplo, tenemos que en 2016, en este estudio de pacientes en 459 unidades de cuidado intensivo UCI de 50 países, se informó que el 10% de los pacientes de UCI y el 23% de los pacientes con ventilación mecánica cumplían con los criterios de SDRA. Así también se logró estimar la prevalencia del SDRA en este periodo, y les he hecho un gráfico en el que se logra apreciar que el SDRA moderado fue el más común. Además, se logró estimar la mortalidad hospitalaria según el estadio, resultando en que el SDRA leve tuvo una mortalidad de 34.9%, como podemos ver acá, en el moderado 40.3%, y en el SDRA severo tenemos 46.1% de mortalidad, que si lo analizamos y nos damos cuenta brevemente, nos podemos saber que son muy parecidas a las que son descritas por la definición de Berlin, lo que nos da un buen indicio de esta definición. La mortalidad del SDRA sigue siendo un tema preocupante para nosotros, porque los estudios han informado de forma consistente una mortalidad hospitalaria superior al 30%. Y por ejemplo, en este ensayo grande de SDRA de moderado a grave, en el que se trataba de evaluar el bloqueo neuromuscular temprano y su utilidad, se presentó una mortalidad hospitalaria del 43, casi el 43% en el grupo de control, es decir, en el grupo que no estaba sujeto al ensayo clínico. La proporción de mortalidad por SDRA que se atribuye al síndrome en sí, en contraposición a los factores de riesgo y comorbilidades que tengan estos pacientes, ha sido difícil de determinar.
pero se estimó que para el SDRA el riesgo de mortalidad asociada a sepsis era del 27 al 37%. Además, algo interesante que quería acotar aquí es que la causa de muerte es más comúnmente la sepsis y la falla multiorgánica, más que la insuficiencia respiratoria como se podría pensar. Desde que se describió por primera vez en cuanto a la causa y los factores de riesgo, se sabe que el SDRA es una condición clínica que aparece en el contexto de varias causas o factores de riesgo. En esta pirámide me he tomado la molestia de enlistar los factores de riesgo más frecuentes de SDRA en orden de importancia, cada uno el que está enlazado a su debida evidencia. En el número 1 tenemos a la neumonía. Y aquí, aunque las de tipo bacteriano y viral son las más frecuentes o las más comunes, las fúngicas y parasitarias no deben dejarse atrás debido a que también se encuentran en menor proporción. En un estudio se detectó neumonía en alrededor del 70% de los pacientes con SDRA. En el puesto número 2 tenemos a la sepsis no pulmonar. Esta causa daño endotelial y epitelial. Esto empeora el edema pulmonar y sistémico, que lo explicaremos a continuación por qué se da esto. Además que está relacionado con una mayor incidencia de falla multiorgánica. En el puesto número 3 tenemos a la aspiración de contenido gástrico. Esta por su naturaleza evidentemente causa un daño directo al parénquima pulmonar. Esto hace que se dañe el pulmón y se dé una hipoxia severa y un cortocircuito intrapulmonar. En el número 4 tenemos al manejo del ventilador, los fluidos y las transfusiones. En varios estudios se ha demostrado que si no se usa una técnica de ventilación como protectora para el pulmón, vamos a tener que esto está asociado a un riesgo de SDRA muy elevado. Incluso vamos a ver después que se puede provocar un edema hemorrágico, lo que es catastrófico para los pacientes. En el número 5 tenemos, y por último, de reciente aparición, tenemos a la EVALI, que por sus siglas en inglés significa injuria pulmonar asociada a los cigarrillos electrónicos o los productos de vapeo. Aunque se sigue estudiando el mecanismo en cuestión que produce esto, parece ser que las altas concentraciones de vitamina E, además del aditivo de tetrahidrocannabinol, son las que tienen un papel más importante en el desarrollo de esta condición. Aquí vamos a tener algo importante y es que el CDC nos recomienda estas prácticas. En cuanto a las consideraciones diagnósticas, debo mencionar algo y refutar algo que ya les mencioné, es que ninguna prueba de diagnóstica por sí sola confirma o refuta un diagnóstico de SDRA. Además, se debe enfatizar que el SDRA es un síndrome más que una entidad patológica, por lo que actualmente se identifica por criterios puramente clínicos, que son los de Berlín, que no les voy a repetir. Según lo que tenemos en comparación con las definiciones que teníamos antes, que la más conocida fue la del Consenso Americano Europeo, la de Berlín nos proporcionó una guía más específica sobre diferentes patrones del SDRA, como el tiempo y los patrones radiológicos, por lo que es la usada más frecuentemente en la actualidad. En cuanto a la imagen para el diagnóstico de SDRA, tenemos que la tomografía computarizada puede cumplir con el criterio radiográfico de SDRA, ya sea reemplazando o adicional a la radiografía de tórax, y puede cuantificar el edema pulmonar. En esta imagen tenemos una tomografía computarizada que han sido coloreadas para esquematizar los marcadores de estrés pulmonar, siendo el azul claro el de menor cantidad de marcadores de estrés, el naranja intermedio y el rojo las áreas de estrés más severo. La figura A corresponde a un sujeto sano de control tomado en el final de la expiración, para que la comparemos con la figura B, C y D, que corresponden a un SDRA leve, un SDRA moderado y un SDRA severo, en la que si hacemos un breve análisis podemos ver que mediante aumente el estadiaje del SDRA, más marcadores de estrés se manifiestan. Aquí es importante mencionar que la tomografía computarizada puede identificar anomalías que pudieran mimetizar el SDRA en una radiografía de tórax, como pueden ser los derrames pleurales, las de telectasias o en personas obesas y las masas o los nódulos. Como podemos ver aquí les he puesto una radiografía de edema pulmonar muy claro, pero no siempre es así, por lo que pudiera llegar a confundirse con un SDRA. Para eso nos ayuda la tomografía computarizada precisamente, y es que en la tomografía se viera un patrón así que marca las flechas, y en SDRA tenemos que es muy distintivo al patrón que se presenta como en esta que estoy señalando. El problema de la tomografía computarizada es que es de difícil acceso para los pacientes con hipoxemia muy severa o que están recibiendo dosis altas de vasoactivos.
Por último, con respecto a la imagen para el diagnóstico de SDRA, tenemos a la ecografía pulmonar. Esta puede identificar la inundación alveolar utilizando patrones de línea B bilaterales definidos como 3 o más líneas verticales discretas que surgen de la pleura en un espacio intercostal que representan artefactos de reverberación hiperecoica. Como podemos ver en la figura, estos surgen desde la pleura y se van hasta el parénquima pulmonar. La ventaja de esta es que es portátil, económica, libre de radiación y se puede repetir según sea necesario para el paciente. En cuanto a la fisiopatología, debemos de entender primero que muchos mecanismos diferentes contribuyen al SDRA. El edema pulmonar ocurre para resumirlo, cuando el líquido se filtra de la circulación hacia los espacios alveolares de forma más rápida de lo que se logra eliminar. Entonces, en el SDRA el edema es más debido a un defecto en la permeabilidad alveolo capilar más que el juego de las presiones. Pero con todo, aquí les he realizado un video en el cual quiero que presten mucha atención, debido a que está explicado de manera muy simple y esquemática los mecanismos que contribuyen a la aparición del edema pulmonar, que es el pilar fundamental del SDRA. El edema pulmonar es una condición en la que una cantidad excesiva de fluido se acumula en los alvéolos de los pulmones y resulta en disnea y en una alteración en la hematosis. Este video lo he realizado para poder entender de mejor forma la fisiopatología del edema pulmonar. ¿Qué es el edema pulmonar? Como ya mencioné, es una condición en la que se acumula fluido en los pulmones y resulta en una dificultad para respirar porque no permite al organismo obtener cantidades adecuadas de oxígeno. Los signos y síntomas de edema pulmonar incluyen hipoxemia, disnea, taquipnea, secreciones de espumosas rosadas, ortopnea, diaforesis, cianosis, edema periférico, distensión venosa yugular y crepitantes en la auscultación. Y cualquiera de estos nos puede guiar al diagnóstico del edema pulmonar. Una vez hemos entendido eso, las siguientes pruebas diagnósticas también podrían ser de ayuda: radiografía de tórax, gasometría arterial, hemograma completo, electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de función pulmonar, monitoreo hemodinámico y análisis de las enzimas cardíacas. Para entender el edema pulmonar, debemos hablar primero sobre los 3 factores principales que determinan cómo se mueve el líquido entre los capilares y el espacio intersticial, que son presión hidrostática, presión oncótica, permeabilidad capilar. Como primer punto, la presión hidrostática se refiere a la presión que ejerce un fluido en un espacio cerrado, que empuja el líquido hacia afuera de este espacio. En el espacio intersticial es la misma situación que en la presión arterial en los capilares pulmonares, y debido a que la circulación pulmonar es un sistema de presión baja, la presión hidrostática es muy baja, pero aún así es más alta que la presión hidrostática ejercida por el fluido intersticial del pulmón, que es casi cero. Entonces, para aclarar, si la presión hidrostática fuera el único factor existente, mucho líquido estaría fugándose continuamente fuera de los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial en los pulmones. El siguiente factor es la presión oncótica. Este es un tipo de presión osmótica ejercida por células y proteínas que no pueden cruzar la membrana capilar y por tanto tienden a atraer fluido. La presión oncótica es más alta en los capilares pulmonares que en el fluido intersticial, entonces se opone a la presión hidrostática. Como último tenemos a la permeabilidad capilar, que repercute en qué tan fácil un líquido pasa a través de la membrana. Cuando tomamos estos 3 factores juntos, el resultado neto es que una cantidad muy pequeña de líquido pase hacia el espacio intersticial, y ese líquido es normalmente eliminado por los canales linfáticos en los pulmones, que mantienen los pulmones libres de exceso de fluido. Ahora, las causas subyacentes del edema pulmonar puede ser cardiogénica, es decir, que se desarrolla a partir de una enfermedad cardíaca, o no cardiogénica, que típicamente tiene que ver con daño a los capilares pulmonares o alvéolos. La causa cardiogénica más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda. En esta, el ventrículo izquierdo se vuelve incapaz de bombear efectivamente, lo que significa que la sangre empieza a retroceder hacia la aurícula izquierda, después a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares. La sangre extra en los capilares pulmonares causa hipertensión pulmonar, que es un incremento en la presión hidrostática de los vasos sanguíneos pulmonares, y esto empuja más fluido en el espacio intersticial de los pulmones, que causa edema pulmonar.
Las causas no cardiogénicas incluyen infecciones pulmonares, inhalación de sustancias tóxicas y trauma torácico. Todos estos pueden causar daño directo para los alvéolos, y cuando esto pasa, usualmente hay un proceso inflamatorio que hace que los capilares sean más permeables. Y como resultado, las proteínas y los líquidos entran en el espacio intersticial. Otra causa importante es la sepsis, y la diferencia clave es que en la sepsis el proceso inflamatorio ocurre en todo el cuerpo, más que solo en los pulmones. Entonces, además del edema pulmonar, la sepsis puede causar un aumento de líquido en el espacio intersticial de los tejidos en todo el cuerpo. El edema pulmonar se puede desarrollar de algunas maneras, y a menudo se desarrolla por una combinación de mecanismos. El edema pulmonar dificulta el intercambio gaseoso porque el oxígeno y el dióxido de carbono tienen que difundirse a través de una capa ancha de fluido intersticial para llegar del alveolo al capilar pulmonar y viceversa. Este trayecto puede tomar mucho tiempo relativo a la rapidez con la que la sangre se mueve a través de los pulmones, y eso hace que se dificulte oxigenar totalmente la sangre. Listo, una vez entendido esto de las presiones, vamos a adentrarnos en cuanto a los factores que causan o ocasionan el edema pulmonar, pero específicamente en el SDRA. Como primer punto tenemos a la permeabilidad endotelial. La vasculatura pulmonar sana tiene varias características de seguridad para prevenir la inundación pulmonar, a través sobre todo del rango de presiones hidrostáticas y oncóticas que ya se explicó en el video. Sin embargo, cuando esta barrera vascular se vuelve muy permeable a proteínas y solutos, el gradiente osmótico de proteínas se pierde y el intersticio se inunda fácilmente. El endotelio pulmonar sano inhibe en gran medida la inflamación y la coagulación, mientras que el endotelio activado hace lo contrario. Entre los estímulos que alteran esta fisiología del endotelio pulmonar se encuentra la hipoxia, las citocinas, las quimiosinas, la trombina, los lipopolisacáridos, los patrones moleculares asociados al daño, que son los DAMPs, entre otros. Esto hace que el endotelio se descontrole, por así decirlo, y atrae a células inflamatorias. Y por último, existen ciertos cambios citoesqueléticos que interrumpen los enlaces entre las células, por lo que las células se separan, se forman brechas endoteliales, por los que el líquido pasa hacia el intersticio alveolar. Como siguiente punto tenemos el daño epitelial alveolar. Cuando el epitelio alveolar está intacto, es una defensa casi impenetrable contra la inundación alveolar, porque aparte de ser relativamente impermeable, tiene un transporte de sodio y cloruro que ayuda a resolver el edema, en caso de que éste se presente. Cuando hay un SDRA, tanto la función de barrera como la depuración de líquidos por este transporte activo que ya les mencioné, está debilitada o incluso inactiva. La lesión del epitelio alveolar puede darse por varios agentes, entre los que tenemos a los patógenos microbianos, lesión por ácido, hiperoxia o estiramiento mecánico por el ventilador. Sobre todo, recuerden que les decía que si no se adopta una ventilación protectora con PIP, la ventilación mecánica es un importante mecanismo para SDRA. Algunos de estos factores pueden provocar apoptosis o necrosis epitelial, mientras que otras alteran las uniones intercelulares, que aumentan la permeabilidad epitelial. E incluso se dice que los factores circulantes y productos microbianos pueden dañar el epitelio. En cuanto a la inflamación pulmonar descontrolada, tenemos que en los espacios alveolares, acá, se acumulan leucocitos, especialmente neutrófilos. Los neutrófilos de las personas con SDRA están activados y son fisiológicamente distintos a los nuestros. Tienen mejor quimiotaxis, tienen una mejor actividad metabólica y un retraso de apoptosis. Esto no precisamente es bueno, debido a que los neutrófilos y las plaquetas en el pulmón se interactúan en el pulmón lesionado sobre todo y forman unos componentes denominados trampas extracelulares de neutrófilos. Estos son complejos de fibras de cromatina y proteínas derivadas de neutrófilos que podrían ayudar a retener patógenos como defensa, pero también conferir daño pulmonar. Además de la inmunidad innata desregulada, la inmunidad adaptativa también parece jugar un papel importante, pero no en la fisiopatología, sino en la defensa del huésped, debido a que se ha demostrado en animales que ayudan a la resolución de la lesión pulmonar. Las fuerzas biomecánicas también contribuyen a la lesión pulmonar y al SDRA. El principal soporte de pacientes con hipoxemia grave siempre se ha basado en la ventilación mecánica, por tanto el concepto de que el ventilador podría tanto ayudar como dañar a los pacientes no es nada nuevo. Incluso se ha demostrado mediante investigaciones que cuando existe un volumen tidal muy alto y no hay un PIP, se puede inducir a un edema pulmonar hemorrágico, que es lo que les mencionaba antes.
La lesión pulmonar debida a tensión mecánica excesiva o estrés se denomina lesión pulmonar inducida por el ventilador, o BILI por sus siglas en inglés, y las estrategias de ventilación que reducen la BILI han sido un avance importante en la atención de pacientes con SDRA en los últimos años. Además, como último punto, tenemos que los mediadores circulantes derivados de los pulmones podrían amplificar la lesión pulmonar y la permeabilidad epitelial, y algunos han propuesto que la bili y estos mediadores circulantes podría ser un mecanismo por el cual la lesión pulmonar se propague a la lesión en órganos distantes, lo que podría llevar a una falla multiorgánica, sobre todo por la vía hematógena. En cuanto al manejo estándar o al manejo inicial de estos pacientes, vamos a empezar con el manejo estándar del ventilador. Y algo que debemos aclarar antes de empezar esto es que la ventilación mecánica no cura a los pacientes con SDRA, sin embargo permite que el organismo se recupere de la condición patológica que condujo a esta insuficiencia respiratoria. Entonces en este cuadro tenemos un resumen de los parámetros clave del ventilador para la ventilación continua de SDRA, de los que no voy a explicar uno por uno, pero quiero detenerme en la PIP, que es un ajuste del ventilador para mantener la presión positiva en los pulmones, aun cuando la expiración ha finalizado, lo que nos da como resultado un aumento de la presión media de las vías respiratorias y probablemente una mejor ventilación pulmonar. Esta es medida en centímetros de agua. En cuanto a las medidas del ventilador, tenemos a la presión inspiratoria máxima, que es la presión máxima generada al dar una respiración, y del ventilador. Esta se compone sobre todo de elementos elásticos y resistivos. En cuanto a la presión meseta, tenemos que es la presión durante una retención al final de la inspiración, mientras el paciente está pasivo. Y en la presión de conducción tenemos que es la diferencia entre la presión meseta y la PIP establecida. En cuanto al volumen tidal y la presión de meseta, en cuanto a estas estrategias de ventilación con protección pulmonar, quiero explicar que el volumen tidal ha ido cambiando a medida de que hemos aprendido más sobre el SDRA y hemos pasado de apuntar de una presión parcial de normal de dióxido de carbono a más bien controlar la distensión pulmonar. Siguiendo esta lógica que el reposo podría ser beneficioso y que la hipercapnia permisiva podría ser más apropiada que la ventilación con volúmenes y presiones altas, he encontrado este estudio del New England Journal of Medicine en el que se compara un esquema de ventilación mecánica con volumen tidal bajo comparado con la ventilación típica de estos pacientes. Aquí se encontraron varios puntos claves, pero los más importantes son que se informó una ventaja de supervivencia con volumen tidal de 6 ml por kilogramo de peso en comparación a las 12 ml por kilogramo de peso que se usaba antes. Además que esta prueba también estableció un límite de presión de meseta de 30 centímetros de agua, con reducciones adicionales del volumen corriente, según sea necesario para mantener la presión meseta por debajo de este objetivo. Como conclusión tenemos que este concepto es ahora ampliamente aceptado y una estrategia de protección pulmonar dirigida a un volumen tidal de menos de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal y una presión de meseta de 30 centímetros de agua o menos de eso se ha convertido en una práctica estándar para el manejo del SDRA. Otro punto que se cuestionó era si tal vez la oxigenación conservadora podría ayudar en la ventilación mecánica del SDRA. Esto basado principalmente en que podría prevenir el daño hiperóxico que, como les había explicado, actúa en el daño del epitelio alveolar, definiendo como conservadora una saturación de oxígeno de 88-92% y liberal una saturación de oxígeno mayor a 96%. Y esto, aunque parecía una buena idea teórica, fue desalentador debido a que fue suspendida porque la mortalidad a los 90 días fue más alta en el grupo de oxigenación que en el grupo de control con oxígeno liberal. En cuanto a la presión positiva al final de la expiración, esta es la presión que mantiene cierto grado de inflación durante la pausa al final de la expiración. Una PIB más alta aumenta la presión media de las vías respiratorias, lo que generalmente mejora la oxigenación. Además que mantener la inflación durante la expiración también disminuye el atelectrauma. ¿Y qué es el atelectrauma? Se preguntarán, pues es el estrés de los alvéolos que se colapsan y se vuelven a inflar durante el ciclo respiratorio de una ventilación mecánica. El método más utilizado para la selección de PIB es aplicar un algoritmo que iguale la PIB a la fracción de oxígeno inspirado que requiere el paciente. En otras palabras, y para hacerlo fácil, mientras más oxígeno requerido, más PIB se aplica. Sin embargo, en algunos ensayos como los que les traigo acá, se ha probado la hipótesis de que un PIB más alto podría ser benéfico, como en este de acá,
en el que no se observó diferencias sustanciales en los resultados, lo que sugiere que una estrategia de PIB alta no fue de ayuda en todos los pacientes, ni podría ser de ayuda en todos los pacientes con SDRA. En este otro ensayo, en cambio, se aplicó una estrategia agresiva de PIB más alta, de PIB muy alta, para los pacientes con SDRA, y se encontró un aumento significativo en la mortalidad en el grupo de intervención, por lo que esta práctica no se recomienda. Partiendo de la observación de que la oxigenación mejora en los pacientes en decúbito prono, los estudios fisiológicos identificaron varios mecanismos por lo que podría darse esta mejoría, uno de los cuales podría ser que se disminuya la distribución diferencial de la ventilación entre las regiones pulmonares ventral y caudal y el cambio de la distribución de densidad de pulmón por el edema. Estudios recientes como este que les he enlazado acá en la presentación han demostrado beneficios potenciales para los pacientes con hipoxemia muy severa, pero cuando se combinaba con la pronación, aparte de ventilación de bajo estiramiento y además en periodos muy prolongados de 16 a 17 horas. En conclusión, la posición de decúbito prono debería considerarse seriamente para pacientes que cumplan con los criterios. Esto es más que nada en pacientes con PAFI menor a 150 refractaria y que no tengan contraindicaciones en el procedimiento. Y en la COVID-19, como tenemos en este artículo durante la pandemia de COVID-19, la posición en decúbito prono también se ha utilizado con éxito en pacientes despiertos, sobre todo por la facilidad en pronarlos, que no estuvieran intubados con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, obteniendo buenos resultados en estos pacientes. Cuando el consumo de oxígeno y la producción asociada de dióxido de carbono aumentan, la ventilación total debe aumentar para mantener constante la presión de dióxido de carbono y el pH por ende. Por lo tanto, el controlar el consumo de oxígeno podría tener un posible beneficio, especialmente en la fase inicial del SDRA. Aquí es donde entra el bloqueo neuromuscular, debido a que también podría disminuir la asincronía con el ventilador. Y esta asincronía es la que podría causar tanto volúmenes como presiones inadvertidamente altos para los médicos, que podría ser devastador para estos pacientes. La evidencia ha demostrado una ventaja de mortalidad con bloqueo neuromuscular, específicamente con cisatracurio, en comparación con placebo en pacientes con SDRA moderado o grave, que en promedio tenían una PAFI de menor a 150 milímetros de mercurio. La recomendación es que se debe utilizar el bloqueo neuromuscular para los pacientes en los que no se puede alcanzar la sincronía de ventilación, además de los pacientes que tienen hipoxemia grave a pesar de estar sedados muy profundamente. Es importante mencionar algo, y es que cuando se inicie esta terapia se deben considerar diariamente si el bloqueo neuromuscular sigue siendo útil y tomar en cuenta que se debe interrumpirlo más pronto. A pesar de la terapia de apoyo máxima con ventilación óptima y manejo de líquidos, algunos pacientes con SDRA continuarán empeorando, con desarrollo de hipoxemia severa y refractaria, hipercapnia o acidosis incluso. En estos pacientes es donde se puede considerar las llamadas terapias de rescate, es decir, terapias complementarias para el SDRA, cuyos beneficios no se han demostrado de manera concluyente para todos los pacientes, pero que podrían mostrar de beneficios en circunstancias especiales. Quiero empezar hablando del ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Básicamente, cómo funciona esta: hace que la sangre del paciente salga hacia un oxigenador, y regrese al cuerpo con cantidades altas de oxígeno, sin presiones altas ni posible daño por ventilador. En este estudio, por ejemplo, Eolia, se asignó unos cuantos pacientes con SDRA muy severo a ECMO y a otros a continuar con la terapia de soporte típica, y como resultado se observó una disminución del riesgo de la mortalidad en 11% en comparación con los pacientes tratados de forma típica. El único problema con este estudio y con la ECMO en general es que tiene una mayor incidencia de trombocitopenia y hemorragia. En conclusión, todos estos datos sugieren que la ECMO debería considerarse seriamente en pacientes con SDRA muy severo que se encuentren en una etapa temprana del curso de la enfermedad, es decir, con una ventilación mecánica de alrededor de no más de 7 días y con insuficiencia respiratoria potencialmente reversible. En este cuadro tenemos un consolidado de las terapias de rescate más importante, junto con sus mecanismos, los escenarios clínicos en los que se puede usar, y además tenemos los riesgos, así como su debida evidencia. No voy a mencionar uno por uno, pero en uno que sí me quiero detener es uno que se ha debatido hace mucho tiempo, desde 1967, que se describió por primera vez la enfermedad, y es el SDRA con relación al uso de corticoides. En este ensayo clínico que he encontrado acá,
tenemos que compara la dexametasona con la atención típica o estándar para los pacientes con SDRA de moderado a grave. Los pacientes del grupo de dexametasona tuvieron de 4 a 8 días más sin ventilador en comparación con los pacientes no tratados, además una reducción del riesgo absoluto del 15% en la mortalidad a 60 días. Sin embargo, hubo varios problemas en este ensayo y el más importante fue que hubo una mayor tasa de reintubación en el grupo de dexametasona. Es importante destacar que los corticosteroides incluso pueden ser dañinos de la neumonía por influenza, en la que se ha informado que los esteroides retrasan la eliminación viral. En cuanto al COVID-19, en el ensayo Recovery se demostró que la dexametasona aumentaba la supervivencia. En este gráfico podemos apreciar cómo el cuadro del medio nos indica las áreas en las que se ha llegado a un consenso en cuanto al SDRA, como las que ya he explicado, y para resumir tenemos que en todos los pacientes con SDRA se debe limitar el volumen tidal y la presión meseta, además de darle sedación, y si se sostiene una PAFI menor a 150 debería pronarse al paciente y considerar un bloqueo neuromuscular. Si aún así se sostiene un PAFI menor a 80 se debería considerar ECMO. Y en estos cuadros azules tenemos las que no se ha llegado a un consenso y siguen en debate, como el uso de esteroides en la farmacoterapéutica, si debería tratarse a los pacientes de forma distinta según su causa del SDRA, cuánto tiempo se deberían entubar, cuánto se debería permitir al paciente respirar por sí solo y cómo personalizar la ventilación. En cuanto al SDRA debido a COVID-19 no voy a hablar a fondo sobre este tema, debido a que en el canal ya hay un video sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo debido a COVID, específicamente sobre ese tema, pero para resumir tenemos que los primeros informes destacaron que habían particularidades únicas del SDRA asociado a COVID-19, aunque los datos posteriores sugirieron que comparte muchos aspectos fisiológicos con el SDRA. El problema que hubo aquí con respecto a la COVID-19 y el SDRA fue la polifarmacia, debido a que se han probado innumerables medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, como la hidroxicloroquina, los anticoagulantes, enfoques inmunomoduladores, antibióticos como la citromicina, el plasma convaleciente y anticuerpos monoclonales. Y aunque en principio algunos de estas sustancias podrían tener efectos benéficos en última instancia, todas tienen el potencial de causar efectos adversos graves. Las únicas que han demostrado mediante estudios una mejoría o efectos benéficos son la dexametasona y el remdesivir, aunque el remdesivir es controvertido sus resultados e incluso la OMS no lo recomienda. Entonces, como conclusión, según la evidencia recopilada hasta ahora, una estrategia prudente para el plan terapéutico de los pacientes con SDRA debido a COVID-19 es adherirse a los principios fundamentales de la atención inicial para el SDRA, como tenemos en este cuadro, además del remdesivir y la dexametasona según la evidencia publicada en casos específicos. Como conclusiones tenemos que más de 50 años después de que se ha definido esta enfermedad, el SDRA sigue siendo común y los estudios nos siguen enseñando cosas día tras día sobre esta condición. Hoy en día el SDRA es particularmente relevante debido a la pandemia mundial de SDRA debido al COVID-19 que afecta a millones de personas en el mundo. Entonces tenemos que sí se ha logrado un proceso en la atención a estos pacientes, pero sigue pendiente o sigue vigente el objetivo de investigar a causa a fondo cuál es la causa específica del SDRA, para así poder enfocar la terapia a esta causa y mejorar el pronóstico para estos pacientes en los que la mortalidad no se ha logrado disminuir de forma significativa. Como los conceptos claves tenemos que el síndrome de distrés respiratorio agudo, el SDRA, es la aparición aguda de hipoxemia y edema pulmonar bilateral debido a una permeabilidad alveolo-capilar excesiva. Además, como segundo, tenemos que el SDRA es más común de lo que se puede creer y presenta una mortalidad hospitalaria superior al 30%, si bien su prevalencia es difícil de determinar. Además, que no hay ninguna prueba diagnóstica que por sí sola confirme o refute un diagnóstico de SDRA, que al ser un síndrome más que una entidad patológica específica, se diagnostica por criterios puramente clínicos, que es la definición de Berlin, la que se usa actualmente. Además, como cuarto punto tenemos que una estrategia protectora de pulmón que tiene como objetivo un volumen tidal de menos de 6 mililitros por kilogramo de peso y una presión de meseta menor de 30 centímetros de agua, así como una PIP generalmente mayor a 5 centímetros de agua, es ahora la práctica estándar del manejo en el SDRA. Y como último, para terminar,
tenemos que la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento del SDRA y ha destacado los desafíos asociados con este síndrome, incluida su mortalidad inaceptablemente alta que no se ha logrado reducir y la falta de farmacoterapia eficaz. Bueno, quería terminar con esta frase que nos queda para este tema en el que toda la evidencia es muy controvertida y no se ha logrado tener un enfoque terapéutico que reduzca mucho la mortalidad, y es que la medicina es un mar de incertidumbre por no saberlo todo y de impotencia por no saberlo todo, de no poderlo todo. Aquí se presentan las referencias bibliográficas de las que he presentado mi exposición y eso es todo. Muchas gracias.